En esta ocasión nos corresponde mencionar algunos de los temas más importantes dentro de nuestro primer bloque en la segunda sección, que corresponde a todo lo relacionado con la fisiología del sistema nervioso. Todo esto como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en la fisiología. Y si bien lo habíamos mencionado en nuestra edición anterior, el objetivo de estos videos es servir a manera de guía e ilustrar algunos de los conceptos básicos que enfrentarás a lo largo del bloque. No es el objetivo de los mismos profundizar, pero sí guiar. Entonces, vamos a ir desarrollando algunos de los conceptos más clave que podrían ayudarte a tener éxito en tu departamental, pero más que eso, en tu guía de conocimientos como estudiante de medicina. En esta primera entrega nos enfocaremos primordialmente a lo que sería algunas generalidades del sistema nervioso, así como los principios que rigen los sistemas sensoriales. Generalidades del sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, es inevitable hacer una serie de referencias a prácticamente cualquier aspecto de la ciencia que uno se pueda imaginar. No podemos concebir algunos de los sistemas de ingeniería si no habláramos incluso de inteligencia artificial, que es lo que podríamos relacionar con las funciones del encéfalo mismo. También en el tema de humanidades no podemos excluir que cerebro y mente son conceptos que se puedan analizar desde el punto de vista de la filosofía pura como de la parte de la ciencia, específicamente el área de las neurociencias. Entonces, vamos a encontrarnos con un sistema cuya principal función, si es que lo queremos ver así en este sentido, va a permitir comunicarse con el medio exterior. Pero más que comunicarse, yo me utilizaría más el término interactuar, ya sea a través de los estímulos que recibimos del mundo exterior, que ciertamente pueden generar una respuesta. Y una vez más nos volvemos aquí a topar con algunos conceptos que habíamos visto en sistemas. Sí que necesitamos ser capaces de sentir el estímulo, necesitamos receptores adecuados para ello. También nosotros necesitamos un centro que sea capaz de interpretar el significado de esas aferencias, de esos estímulos. Y pues el valor de todo esto es la capacidad de dar una respuesta o eferencia. Si se fijan, pues a este nivel también podemos correlacionar estos conceptos. Entonces lo logra a través de mecanismos que incluyen la parte sensorial y la parte motora. Prácticamente cualquier función del organismo podríamos relacionarla con el sistema nervioso. Y no solamente hay que limitarnos al concepto que habíamos aclarado al principio de una interacción con el medio exterior. En realidad también varias de las señales que se gestan en nuestro interior también son parte de estos circuitos regulados por el sistema nervioso. A grandes rasgos nosotros podemos hacer distintas definiciones del mismo. Podemos identificar a grandes rasgos y de una manera quizá un tanto aleatoria que podemos identificar un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Si hablamos exclusivamente de localización de estructuras anatómicas, veremos que el sistema nervioso central es compuesto por el cerebro, la médula espinal, y un detalle que te convendría no olvidar, más que para un examen, sino para la vida,
es el hecho de que las estructuras asociadas al nervio óptico y la retina también forman parte de esto. Y no solamente hablamos del cerebro, la médula espinal y la vía óptica, sino que la estructura asociada más importante para que esto ocurra son las meninges, de las cuales podemos hacer la división entre paquimeninges solamente representadas por la dura madre. Paqui, recuerden que significa grueso, generalmente es la capa que más fácilmente ustedes van a poder identificar anatómicamente. En cambio, las leptomeninges incluyen a lo que sería el aracnoides, el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cerebroespinal, y la pía madre. La historia en el sistema nervioso periférico, a grandes rasgos, va a comprender si los receptores sensoriales que vamos a tener la oportunidad de estudiar, en general, esto de la porción periférica de los nervios craneales, pues prácticamente la traducción es el origen anatómico que ustedes pueden ver, no el origen real del nervio, que es algo que también tendrán que revisar en sus libros de texto y distinguir entre el origen real y el origen aparente de un nervio craneal, así como los distintos nervios raquídeos o nervios espinales, dependiendo de la nomenclatura que estén utilizando en ese momento. A grandes rasgos también nosotros podemos hacer una distinción importante. Esta primera distinción que nosotros hicimos fue un tanto más respetando la anatomía, con algunos puntos de referencia hasta cierto punto aleatorios. En cambio, por su funcionalidad, el sistema nervioso puede dividirse en una parte autónoma que sin duda vamos a invertir una pequeña parte también de nuestra asesoría para llegar a revisar en temas posteriores, pero no olviden también que el sistema nervioso, la parte autónoma quiere decir que se rige por sí misma, como los procesos de digestión, regulación de la frecuencia cardíaca, ese tipo de detalles, pero el hecho es que ustedes también tienen una parte del sistema nervioso que les permite controlar a voluntad sus músculos, su pensamiento, si lo quieren ver de cierta manera, el control de ciertos esfínteres, y es la parte del sistema nervioso conocida como somática. Aquí nos proporcionan un ejemplo de los distintos arcos reflejos, que más que nada se refiere a la parte involuntaria del asunto. Sin embargo, cuando piensen en el sistema nervioso autónomo, piensen más en glándulas, piensen más en estructuras que tienen músculo liso, piensen más en esto para entender este tema posteriormente. Así como al hablar de riñón, no podemos evitar mencionar la nefrona como unidad anatomofuncional, así como no podemos evitar pensar en la sarcómera cuando hablamos de músculo, no podemos concebir la idea de un sistema nervioso sin una unidad anatomofuncional que va a estar definida por la estructura conocida como la neurona. En general, de las neuronas sabemos que van a ser encargadas principales de la recepción y la emisión de las distintas señales del sistema nervioso. Esto lo podemos traducir en los términos histológicos que ustedes ya conocen para también darle una dimensión anatómica. Las ramas de tamaño variable, algunas más delgadas que otras, ramificadas, en general constituyen las dendritas, que son la parte meramente sensitiva, por decirlo así, reciben las aferencias. En cambio, vemos que a nivel central pues tenemos propiamente el cuerpo o pericarion. Acordarse que carion literalmente significa núcleo de lo que sería la neurona, el famoso cuerpo neuronal. Y finalmente, sin que sea menos, porque también es la parte que
realiza las funciones que estábamos mencionando de un centro que recibe, un lugar que hasta cierto punto regula por medio del tráfico de proteínas, la transcripción la transcripción de ARNs, es el hecho de que en el axón encontraremos la eferencia principal de la neurona para que pueda realizar todas sus funciones. No sin olvidar que varias de las neuronas van a tener estas capas fosfolipídicas que son conocidas como las vainas de mielina, producidas primordialmente a nivel del sistema nervioso central por el oligodendrocito, a nivel del sistema nervioso periférico por la célula de Schwann o Schwann, como prefieran llamar. Entonces ya aquí ya revisamos las distintas partes. Las dendritas vienen en mayor cantidad, el axón es único, y el axón pues podemos identificar que va a tener una terminal presináptica, como ustedes lo pueden apreciar a este nivel, y a grandes rasgos habrá también una neurona, una señal posináptica que se encargará de ser el centro receptor de la misma. Las neuronas a grandes rasgos logran la conexión, la comunicación entre sí mediante sinapsis. Recordar cuáles son las diferencias entre el tipo químico, el tipo eléctrico, es clave para tener éxito en un examen. Y también recordar que la mielina va a servir como un aislante. ¿Para qué? Para que ocurra dos fenómenos. El primero de ellos es que aumente hasta cierto punto el diámetro del axón. Recordar que la resistencia es inversamente proporcional a la conductividad. Entonces, y también al área que se encuentra en el grosor del axón. Entonces, a mayor grosor del axón va a haber una menor resistencia a vencer, y va a permitir que ocurra este fenómeno de la conducción saltatoria a través de estos surcos, hendiduras que se conocen como nodos de Rambier. Cuando hablamos acerca de las neuronas, de las estructuras que viven en el sistema nervioso central, pues recordemos pequeños detalles importantes. En general, la cantidad de neuronas que se llega a calcular a nivel del cerebro, de la corteza gris, pues va más o menos una cantidad de 10 a la 11 neuronas. Entonces estamos hablando de unos números francamente impresionantes. Y este número no solamente se queda así, sino por el hecho de todas las posibilidades que puede tener de numerosas sinapsis, puede alcanzar una cantidad mayor a 10 a la 14ª potencia. Y aún así, por cada tipo de célula de tipo neuronal, va a haber aún una mayor cantidad de células de origen glial, que también van a tener esta función como de soporte. Pero así como lo habíamos revisado en la parte correspondiente a fisiología celular, las células no funcionan por sí mismas, sino por el hecho de que también están rodeadas de un medio que tiene ciertas propiedades físico-químicas, distintas concentraciones de distintos componentes para que esto ocurra. Podríamos nosotros pensar en las concentraciones plasmáticas en todos los ejemplos anteriores, pero en este caso agarra particular relevancia el famoso líquido cerebroespinal, más conocido antes como líquido cefalorraquídeo, que a grandes rasgos las funciones principales que tiene son varias en realidad. Aquí hablan un tanto más de amortiguación. ¿En qué sentido? Pues el cerebro en general pesa aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos, dependiendo el personaje. Nada más que recordar que el tamaño del cerebro, el peso, no se asocia a la capacidad cognitiva como antes era creído. También
pero el hecho es que al estar flotando en agua, si por ejemplo piensan en cosas como el principio de Arquímedes, pues va a quedar más o menos un peso menor a los que les gusta, mucho menor, como a los 200 miligramos, después del efecto que tiene el líquido cerebroespinal como amortiguador. Va a ser una estructura protectora y que va a lograr la nutrición, ya que también aquí circula glucosa, circula proteínas. A grandes rasgos, pues haciendo el repaso de lo que ustedes ya conocen y han visto, el líquido cerebroespinal se va a producir en los plexos coroideos, no olvidar nunca eso. Y su sistema de drenaje de absorción principal va a ser llevado a través de las granulaciones aracnoideas. A grandes rasgos podemos identificar que este dato de que se producen 500 mililitros al día ciertamente es correcto, pero en realidad nosotros como seres humanos nada más tenemos en general en las cavidades que incluyen el sistema ventricular, el espacio subaracnoideo, tenemos una capacidad de 150 mililitros y se producen 500, perdón. Entonces, esto se traduce en que se va a constantemente reabsorber el líquido cerebroespinal en el sistema nervioso, aproximadamente un recambio total de 3 veces al día, si sacan la cuenta. La presión es importante conocerla. En general aquí nos ponen unos 10 milímetros de mercurio, pero con que sea menor de 20, podemos identificarlo dentro de parámetros normales. La composición del líquido cerebroespinal, clave para que entiendan muchas cosas también en el futuro, para incluso hacer diagnósticos, pero de momento lo importante que debes saber es que es un líquido claro, transparente, la famosa descripción de agua de roca para ello. Tiene concentraciones de sodio y cloro que nos asemejan bastante al líquido extracelular normal, y me refiero al plasma en este sentido, porque sí que el sodio es más alto que las que aceptaríamos en una persona normal, pero no es demasiado. Vemos que el potasio es un tanto menor en este caso comparado con el de la sangre. Fíjense en la comparación que hace esta tabla. Vemos que el cloro es un tanto más alto y que la glucosa en general suele ser aproximadamente 2/3 de la glucosa plasmática. Esto es importante entenderlo a nivel de ciencias básicas, porque también un paciente que tenga altos niveles de glucosa en situación basal va a tener cifras mayores de glucosa en el líquido cerebroespinal, así como las proteínas y el pH, que si se fijan pues sigue manteniéndose dentro de los rasgos fisiológicos. Es importante hacer el pequeño repaso anatómico de que a través de la circulación de esto, pues comenzaremos con las estructuras de los ventrículos laterales. Iremos a través del agujero de Monroe a las estructuras del tercer ventrículo, ¿no? Pasaremos por las estructuras que corresponden al acueducto de Silvio, que están representadas en la imagen, y posteriormente llegaremos a el cuarto ventrículo, que se depositará finalmente en las vellosidades, en el espacio aracnoideo, y ya sea a través de las estructuras de las vellosidades aracnoideas, que sirven para la reabsorción del líquido cerebroespinal, importantísimo saberlo, o a través de las estructuras que constituyen los senos venosos, y aquí ponen de manera representativa el seno venoso sagital, pues van a jugar un papel clave para la reabsorción de estos líquidos.
Cuando hablamos de las fibras nerviosas, vas a requerir tomar algunos conceptos muy importantes de esto. La clasificación general es sencillamente A, B, C. Para hacerlo de una manera más significativa, pues debemos comprender que a medida que se va alejando de las letras del alfabeto, se va haciendo cada vez menor la cantidad de mielina que dispone. E incluso dentro de estas representaciones, las fibras A son más importantes a considerar porque tienen subdivisiones dentro de sí: alfa, beta, gamma, delta. Lo más importante que quiero que se aprecie es que hay una diferencia en el rango de velocidades de conducción que pueden tener. En general respetan la tendencia de que van decrecientemente, en sentido decreciente, mientras que vemos que las fibras tipo B tienen una mielinización intermedia, por decirlo de alguna manera, mientras que las fibras de tipo C sencillamente son amielínicas. Esto es importante considerarlo. ¿Por qué? Hay aspectos más importantes a revisar. Necesitarás comprender qué estructuras poseen cada uno de estos tipos de neuronas, pero a grandes rasgos es conveniente saber la relación que tienen las neuronas gamma con los usos neuromusculares, con los usos neurotendinosos, y también el papel que tienen las neuronas tipo delta en el caso de las vías del dolor o la termoalgesia, y un poco más referido a dolor agudo. También deberás estudiar el rol que tienen las fibras tipo C generalmente y su relación con el dolor crónico y por qué funciona de la manera que así es. Hay una clasificación alternativa, aunque normalmente se le llega a dar más ponderación a la primera que mencionamos, que son fibras de tipo grupo 1A, 1B, 2, 3 y 4. Lo más relevante que tiene uno que saber es que esta clasificación existe, y algunos de los detalles más importantes para que puedan identificarla posteriormente. Habíamos estado hablando respecto a la mielina. Habíamos hablado de que es una estructura que va a tener una función aislante, que va a tener una función que permita la conducción más rápida de las señales eléctricas a través del fenómeno saltatorio. Una enfermedad que es característicamente mencionada en los libros de fisiología es la esclerosis múltiple. Datos esenciales: es una enfermedad autoinmune. Normalmente las enfermedades autoinmunes suelen pegar un poco más al sexo femenino, y también correspondientemente las enfermedades de tipo inmunodeficiencias suelen pegar un poco más al género masculino. Eso lo tendrán que descubrir, pero para otra materia. Vamos a ver entonces que la esclerosis múltiple en general va a comenzar con una destrucción específica generada por anticuerpos que van contra las vainas de mielina del sistema nervioso central. Algunos de los síntomas más comunes que estos pueden presentar van a ser episodios en los que haya daño a nivel del nervio óptico, y que puedan presentar alteración en la percepción de los colores. Eso puede ocurrir, o que pueden presentar dolor a la movilización de las estructuras oculares, que es lo que nosotros llamamos neuritis óptica. E incluso a la hora de conjugar movimientos, veremos que este ojo tuvo la capacidad de moverse a la línea media,
y y el movimiento coordinado que normalmente haría que este pasara a la línea media no ocurre. Y esto es lo que nosotros llegamos a conocer como oftalmoplegia internuclear. Es importante porque es un repaso de una estructura anatómica que debes recordar, que es el fascículo longitudinal medial. Nos proponen algunos datos clave para que haya una identificación del cuadro clínico. La debilidad es una posibilidad. De hecho, esta enfermedad es la causa de discapacidad más importante en el mundo en personas jóvenes después de los accidentes tal cual. Vamos a ver que hay algunos signos muy característicos, como es el signo del Hermite, que le pedirás a una persona que flexione su cuello y sentirá una sensación de choque eléctrico recorriendo su columna. En general, prácticamente los síntomas son muy dependientes de la localización y el segmento de la sustancia blanca que haya afectado la evolución de este cuadro. Así como habíamos mencionado la existencia de la esclerosis múltiple, también existe una contraparte, no en el sentido de que no sea una enfermedad desmielinizante, sino el hecho de que la esclerosis múltiple le pegaba más al sistema nervioso central, mientras que la enfermedad conocida como enfermedad o síndrome de Guillain-Barré, más conocido de esta manera que Landry completo, es una desmielinización de los nervios periféricos, normalmente secundaria a un contacto previo con alguna infección, usualmente de origen viral, o puede incluso ocurrir con ciertas cepas bacterianas de Campylobacter, que va a condicionar que haya anticuerpos que reconozcan las vahinas de mielina periféricas y se encarguen de destruir el nervio. Es una de las pocas parálisis donde puede ocurrir un fenómeno de regeneración. Normalmente las parálisis es algo que nosotros asociamos a que nunca la persona va a recuperar la capacidad de movilidad del miembro, pero en el caso de los nervios periféricos esto sí ocurre, que es una importante referencia comparado con las estructuras del sistema nervioso central, que normalmente una vez que están involucradas el daño es mayormente irreversible. Vemos aquí algunos detalles en que nos refieren al cuadro clínico, algunos de los agentes etiológicos.